Bueno, entonces comenzamos con lo que es unidad 8, ¿sí? Vamos a ver conceptos de dinámicas aplicados a la rotación y vamos a comenzar con algunos temitas importantes, ¿sí? Vamos a hacer un primer pantallazo en esta sección con respecto a lo que es momento de torsión y vamos a seguir trabajando con ese concepto en la unidad 9, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, pero estamos siempre trayendo conceptos no los estamos viendo de manera aislada, sino que los estamos retomando, ¿sí? En todas las unidades. Ya hay varias cosas que estamos integrando, que estamos retomando. Bueno, el momento de torsión es un parámetro que vamos a seguir trabajando todavía cuando veamos la unidad 9, ¿sí? O sea, acá vamos a hacer un pantallazo general y después lo vamos a desarrollar un poquito más en la siguiente unidad. Habíamos hablado en dinámica, no sé si recuerdan en la unidad 4, habíamos hablado de las fuerzas, ¿sí? Acá, la cosita. Habíamos estado comentando que las fuerzas podían actuar sobre un cuerpo afectando su movimiento. ¿Se acuerdan? Que podía cambiar alterar el estado de movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, si estaba detenido lo podía comenzar a mover y si estaba en movimiento lo podía detener. ¿Sí? Pero habíamos visto en la unidad 4 solamente que las fuerzas afectaban el momento de traslación. ¿Sí? Habíamos dedicado esa unidad a estudiar eso. ¿Qué vamos a ver ahora en esta unidad? Vamos a ver la capacidad de las fuerzas para alterar también el movimiento de rotación de un cuerpo, ¿sí? Para poder estudiar eso, ¿sí? Para poder estudiar qué tan eficaz es una fuerza para provocar o modificar el movimiento rotacional, vamos a tener que introducir una magnitud nueva que se denomina momento de torsión, ¿sí? Momento de torsión, tau, letra griega tau, ¿sí? También lo pueden ver como torque o torca, ¿sí? De cualquiera de las tres formas lo van a poder encontrar cuando estudien. Yo acá varias veces utilicé el término torca porque es el que utiliza, por ejemplo, el CIRS, ¿sí? Utiliza torca, el servo utiliza momento de torsión, entonces van a ver que los términos aparecen indistintamente y es lo mismo, ¿sí? El momento de torsión de una fuerza, este parámetro, le va a indicar qué tan efectiva es una fuerza para alterar la rotación de un cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para poner a girar un cuerpo que está en reposo, por ejemplo, o para detener el giro de un cuerpo que está rotando, ¿sí? El momento de torsión va a depender de tres factores. La intensidad de la fuerza aplicada, acá les puse, a mayor fuerza, mayor momento de torsión. Va a depender también de la dirección de la fuerza aplicada. Recuerden, cuando me refiero a dirección, me estoy refiriendo a el ángulo o la inclinación de esa fuerza, ¿sí? Ya vamos a ver con respecto a quién. Y depende también de la ubicación o el punto de aplicación de la fuerza aplicada, ¿sí? Acá les puse a la derecha, tienen un grafiquito que es el caso más típico el ejemplo más común, es una tuerca y una llave, ¿sí? Yo quiero que esa llave haga girar la tuerca, entonces no es lo mismo aplicar la fuerza en el extremo del mango de la llave que más hacia acá, más hacia el centro de rotación, más cerca de la tuerca, ¿sí? También depende mucho la efectividad de esa fuerza para producir giro de la inclinación que yo le dé a esa fuerza, ¿sí? Y también depende, como les dije recién, de dónde la aplique, de la dirección y de la intensidad, ¿sí? A mayor fuerza aplicada, ¿sí? Es más probable que esa tuerca gire, ¿sí? Miren acá. El momento de torsión, ¿sí? Se calcula como el producto vectorial entre la fuerza aplicada, ¿sí? Y un vector que se denomina R, que es el vector de posición. Estaría dibujado ese vector, miren acá. Empieza en el centro de giro y termina en el punto de aplicación de la fuerza. Esto es importante, ¿sí? Localizar ese vector R. Repito, es un vector que inicia en el centro de giro. Acá tengo la tuerca, está girando con respecto a un eje que pasa por ese punto, ¿sí? Ese punto O. Desde ahí hasta el lugar donde yo apliqué la fuerza, ese vector se denomina R, ¿sí? Importantísimo que lo ubique. Si yo desarrollo el producto vectorial, después repasen eso, aquí es igual el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. Les va a quedar que la magnitud, ¿sí? Es igual a
la intensidad de la fuerza por el módulo de ese vector R por el seno de un ángulo phi. Lo llamé phi acá, ¿sí? ¿Dónde se encuentra ese ángulo phi? Esto también es importantísimo. Es el ángulo que forma la recta de acción o línea de acción de la fuerza, eh, acá, ¿sí? Y el vector R. O sea, acá estaría este ángulo. Importante esto, por favor, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Tengo el producto vectorial entre la fuerza, ¿sí? Y la posición. Eso me va a dar como resultado el momento de torsión, que también es una magnitud vectorial, ¿sí? Si yo desarrollo este producto cruz, me queda módulo de la fuerza por el módulo de R por el seno de phi. Este ángulo es muy importante, ¿sí? Lo voy a encontrar entre la recta de acción de la fuerza. La recta de acción es una línea imaginaria que contiene al vector fuerza. Miren, acá tengo el vector fuerza aplicada, ¿sí? Dibujo una línea imaginaria que contenga ese vector. Miren, la prolongó hacia abajo el ejemplo, pero la podría haber prolongado hacia arriba. Es una recta que contiene el vector. Esa recta se denomina recta o línea de acción, ¿sí? El ángulo que forma esa recta de acción con el vector posición R es el ángulo que yo voy a utilizar acá en la ecuación. Ojo, porque no estoy midiendo con respecto al eje X. A veces coincide y a veces no. Cuidado acá cuando vayan a utilizar esta ecuación es el ángulo entre esos dos vectores. La fuerza F o su recta de acción y el vector posición, ¿sí? Esto que yo recuadré acá en naranja, ¿sí? Miren, lo vamos a llevar al gráfico. Voy a borrar todo ahí lo que escribí, lo vamos a llevar al gráfico. Miren acá, ubico. El vector R está en negro, ¿lo ven acá? Acá en el medio. La fuerza F está oblicua, ¿sí? Y acá el ejercicio mostró que la podemos descomponer en componente en X, componente en Y, ¿sí? Miren lo que voy a hacer con el vector R, la recta de acción de la fuerza y una línea acá, esta línea de acá. Voy a formar un triángulo, ¿sí? Me formo un triángulo rectángulo. Ahí está un triángulo rectángulo. El ángulo recto está acá abajo, ¿sí? La hipotenusa del triángulo rectángulo coincide con R. ¿Lo están viendo ahí? Tengo un triángulo rectángulo. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es R. El seno del ángulo phi, ¿sí? El seno, por definición, es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces me va a quedar algo así. El seno de phi es igual al cateto opuesto, que es ese cateto que lo llamaron D acá en el gráfico, sobre la hipotenusa que es R. ¿Sí? Paso multiplicando R, me va a quedar esta expresión, R por el seno de phi. ¿A qué va a ser igual a R por el seno de phi? Va a ser igual a D. ¿Sí? D acá en el gráfico. D, esa distancia perpendicular a la recta de acción que pasa por el punto O, que es el punto alrededor del cual se encuentra girando esa tuerca, ¿sí? Se denomina brazo de palanca. Y es un parámetro muy importante cuando calculamos momento de torsión, ¿sí? Sí o sí tiene que ser una distancia perpendicular entre la recta de acción, ¿sí? De la fuerza F aplicada, y sí o sí tiene que pasar por el punto de giro para que sea brazo de palanca, ¿sí? A veces por ahí la ven a la ecuación y lo primero que sale a decir es que es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Esto no es distancia, esto se denomina brazo de palanca, y para que sea brazo de palanca tiene que cumplir con esos dos requisitos. Formar 90 grados con la recta de acción, ¿sí? Y pasar por el punto de giro. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí lo que es brazo de palanca? Lo vamos a usar, lo vamos a simplificar ahora en esta unidad un poquito, pero después en la unidad 9 va a ser muy importante encontrar esa distancia, no es cualquier distancia, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá podría trazar una perpendicular a la recta de acción de la fuerza, pero no cumple con el requisito de que pase por el punto O, ¿sí? Entonces, perpendicular a la recta de acción que pase por el punto O, solamente hay una posibilidad, ¿sí? Que es que se ubique aquí. ¿Estamos? Y esa distancia D se llama brazo de palanca.
Ojo que no es cualquier distancia, ¿sí? Y ojo porque a veces la confunden con R. Entonces, vamos de nuevo al ejemplo. Fíjense que identificamos. Vector posición, repito acá en color negrito, desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Identificamos el ángulo phi entre ese vector posición y la recta de acción de la fuerza. Siempre busquen el más chiquitito, ¿sí? Puede estar entre la recta de acción de la fuerza o la fuerza, ¿sí? Y después identificamos esta distancia D que se denomina brazo de palanca, que es perpendicular a la recta de acción que pasa por el punto O, ¿sí? Recuadro acá la magnitud del momento de torsión se calcula como el producto de F por el brazo de palanca, ¿sí? Si yo tengo el brazo de palanca y tengo la magnitud de la fuerza, ya puedo calcular el momento de torsión. ¿Se entiende o no se entiende? Ojo porque D y R a veces son iguales y a veces no. Ojo con eso, ¿sí? Son dos parámetros que están vinculados entre sí, pero no siempre son iguales. Acá en este caso, por ejemplo, no son iguales. Importante, cuando yo calculo un momento de torsión, fíjense, si estoy en un sistema internacional, la fuerza la estoy midiendo en newton y esta distancia D la estoy midiendo en metros, ¿sí? La unidad en la que yo voy a expresar el momento de torsión es newton por metro. Acá hay algo importante, me quiero detener. Por lo general, cuando vemos esa unidad newton por metro, tendemos a igualarla a joule, ¿sí? Decimos que es newton por metro es joule. Pero cuidado, el joule es una unidad de trabajo y energía, ¿sí? Y el momento de torsión no es ni trabajo ni energía. Entonces, cuando yo calculo el momento de torsión, no voy a pasar esto a joule, sino que lo voy a dejar en newton metro. Cuidado acá, hagan la observación, no pasar a joule. Cuando calculo momento de torsión, la unidad es newton por metro, ¿sí? La magnitud en la que yo voy a medir es newton por metro. Y ahí terminó. No tengo que hacer ninguna transformación ni convertir a otra unidad, es newton por metro, ¿sí? Ojo con esto, no lo paso a joule. ¿Cómo vamos hasta acá? Repaso de nuevo todo y avanzamos. Estábamos hablando de la capacidad de las fuerzas para producir giro, ¿sí? Vamos a medir esa capacidad para producir giro en función de una nueva magnitud que se denomina momento de torsión. El momento de torsión se calcula como el producto vectorial entre la fuerza aplicada y el vector posición, que se mide desde el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Si yo desplazo el producto vectorial, obtengo esta expresión, la magnitud del momento de torsión es F por R por seno de phi, y R por seno de phi es igual a un parámetro importante que es el brazo de palanca, que era una distancia que debía cumplir con dos requisitos. Ser perpendicular a la recta de acción de la fuerza y pasar por el punto de giro, ¿sí? Eso fue todo lo que les dije hasta ahora. Y lo último que vimos era que tuvieran cuidado con la unidad, newton por metro, no la paso a joule. Hasta acá, ¿cómo vamos? Me van deteniendo si tienen alguna duda. Vamos a ver qué pasaría ahora en la siguiente filmina si yo en vez de tener una fuerza aplicada tuviera varias. No, perdón, eso es la otra filmina. ¿Se acuerdan que le había dicho que el momento de torsión, vuelvo atrás, dependía de tres factores? Acá, vuelvo aquí. El momento de torsión, esa efectividad de la fuerza para provocar giro, dependía de esos tres factores, ¿sí? Intensidad de la fuerza aplicada, a mayor fuerza, mayor capacidad de giro, de producir giro, ¿sí? Vamos a estudiar estos dos, dirección de la fuerza aplicada y ubicación de la fuerza aplicada, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Acá seguimos con el ejemplo de la llave, de la tuerca, tengo el eje de rotación que pasa por el punto O, ¿sí? Y voy a probar aplicando tres fuerzas, una fuerza A, una fuerza B y una fuerza C, ¿sí? Las tres fuerzas tienen la misma magnitud. ¿Cómo me doy cuenta que tienen la misma magnitud? Porque cuando yo veo el gráfico, las tres fuerzas, los vectores que representan esas fuerzas tienen la misma longitud, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo puedo leer del gráfico que la fuerza A, B y C tienen la misma magnitud. ¿Qué cambia entre una y otra fuerza? Cambia, por ejemplo, entre A y B cambia el punto de aplicación. A está aplicada más cerca del eje de rotación y B está aplicada más lejos, ¿sí? ¿Qué fuerza es más efectiva para producir giro? ¿FA o FB?
Lo que vimos recién es que mientras más lejos me encuentre yo del eje de rotación, más efectiva va a ser la fuerza que estoy produciendo, ¿sí? Entonces, entre FA y FB, la más eficaz para producir giro es FB, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? A ver, ¿qué piensas? Depende del brazo de palanca, ¿sí? Vuelvo de nuevo atrás a la ecuación que habíamos visto para el momento de torsión. El momento de torsión depende de la fuerza, ¿sí? Pero si las fuerzas son iguales, no me voy a fijar en eso, me voy a fijar en mi brazo de palanca. ¿Se animan a buscar el brazo de palanca entre la fuerza FA y, perdón, de la fuerza FA y de la fuerza FB? ¿Dónde estarían los brazos de palanca? Los voy a graficar con colores distintos para que no, para que los identifiquen más fácil. Vamos con azul para la fuerza FA. El brazo de palanca tiene que ser una distancia que sea perpendicular a la recta de acción. Miren ahí con azul, estoy trazando en mi línea de puntos la recta de acción de la fuerza, ¿sí? Es una recta imaginaria que contiene la fuerza. Identifico acá el eje de giro, ¿sí? Necesito, para encontrar el brazo de palanca, una distancia que sea perpendicular a esa línea punteada azul que pase por el punto O. Visualicen a ver dónde se imaginan ustedes que va a estar el brazo de palanca. Piénsenlo, no me lo van a poder dibujar, pero a ver si cuando yo lo grafique era el que ustedes pensaban. En la misma dirección que la fuerza C, ¿o no? Sobre la línea, bien, sobre esta línea negra. ¿De acuerdo o no? Entonces, acá voy a tener yo mi brazo de palanca. Acá tengo, lo voy a llamar brazo de palanca de, le vamos a poner de la fuerza A, ¿sí? Para que no se nos confunda. Está en azul, ¿sí? Lo vamos a comparar, ahora voy a cambiar, lo voy a poner en verde. Brazo de palanca para la fuerza B. ¿A dónde piensan que puede llegar a estar el brazo de palanca? Para poder ubicar el brazo de palanca necesito la recta de acción. Entonces, siempre trazo esa línea de punto, ¿ven? Línea imaginaria que contiene al vector fuerza. Necesito una distancia perpendicular a esa recta verde que pase por el punto o eje de rotación, ¿sí? ¿Dónde va a estar mi brazo de Bien. palanca de FB? Sobre la línea negra, o esta debería ser una recta, ¿sí? Acá. ¿Qué diferencia hay entre los brazos de palanca de FB y de FA? ¿Cuál es mayor? FB, El de porque está FB. a más distancia. Bien, entonces es mayor el brazo de palanca. ¿Se dieron cuenta que en este ejemplo, el brazo de palanca y el vector de posición R coinciden, la dirección coincide? R y D están sobre la misma línea, ¿sí? En el ejemplo anterior no estaban sobre la misma línea porque teníamos una fuerza oblicua, ¿sí? Por eso que les había contado que a veces R y D coinciden sobre la misma línea y a veces no. En este caso coinciden, ¿sí? A mayor brazo de palanca, mayor momento de torsión. O sea que es más efectiva entre A y B, es más efectiva B, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora comparo entre C y B? Están aplicadas en el mismo punto. C y B están en el mismo punto de aplicación. Miren acá. Vuelvo de nuevo a mi colorcito rojo. C y B están aplicadas al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? El punto de aplicación es el lugar donde la fuerza toca, ¿sí? Es el lugar donde se aplica la fuerza. ¿Estamos de acuerdo que FB y FC están ubicadas en el mismo punto? Miren lo que dice ahí. La fuerza, acá, la fuerza FC se aplica en el mismo punto que FB. Tiene la misma magnitud, pero la fuerza C no es efectiva para producir giro. ¿Por qué digo yo que no es efectiva para producir giro? Si yo tomo la tuerca, tomo la llave y empujo la llave contra la tuerca, ¿sí? No voy a producir giro. ¿Por qué si tengo la misma intensidad que el mismo módulo que la fuerza B y el mismo punto de aplicación, la fuerza B es efectiva para producir giro y la fuerza C no es efectiva para producir giro? ¿Qué está Porque pasando con el brazo de palanca? A ver si se dan cuenta. tiene que ser perpendicular a la recta de acción. Si yo tuviera que graficar, por ahí anda, si yo tuviera que graficar el brazo de palanca de C, ¿dónde estaría el brazo de palanca de C? Miren, busco La recta de acción. recta de acción de C que pase por el punto O, perpendicular a esa recta.
¿Qué pasa acá? No existe un brazo de No, palanca. perfecto, ¿sí? No lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque estoy sobre la misma, o sea, no puedo encontrar una perpendicular que pase por ese punto, no puedo encontrar una recta que cumpla con las dos condiciones, ¿sí? Tengo mi línea punteada roja, yo quiero una perpendicular que pase por el punto O, las perpendiculares a la línea roja corren así, ¿sí? Si yo busco una perpendicular que pase por esa recta de acción, ¿qué va a pasar? Ahí me encuentro, ¿sí? ¿Qué distancia hay entre esa recta perpendicular y el punto O? La distancia es cero, ¿sí? El brazo de palanca de esa fuerza vale cero. Por lo tanto, esa fuerza no es efectiva para producir giro. Esta es una conclusión importantísima, ¿sí? Es muy importante porque les va a permitir hacer muchas simplificaciones cuando vayan a hacer ejercicios. Conclusión. Si la recta de acción de una fuerza pasa por el punto de giro, miren, la recta de acción de la fuerza F, la voy a prolongar para que pase por ahí. Si la recta de acción de una fuerza pasa por el punto de giro, no produce rotación. Por lo tanto, su momento de torsión es cero. Repito de nuevo. La recta de acción de la fuerza FC, la pinté acá con rojo, ¿ven? En línea de puntos. Si la recta de acción pasa por el punto del eje de rotación, ¿sí? Esa fuerza no es efectiva para producir giro. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si ustedes quieren ir a abrir una puerta y empujan la bisagra. Si yo empujo la bisagra, no voy a abrir la puerta, ¿sí? Ahí la recta de acción de la fuerza que yo estoy aplicando está pasando por el eje de rotación. Esa fuerza no es efectiva para producir giro. ¿Dónde tengo que empujar yo la puerta para producir giro? No tengo que empujar si tengo una puerta, ¿sí? Tengo la bisagra de este lado. Si yo empujo las bisagras, no voy a abrir, ¿sí? Yo tengo que empujar alejada de la bisagra. Mientras más lejos esté, más efectiva va a ser mi fuerza para abrir esa puerta, ¿sí? Entonces, repito, si la recta de acción de una fuerza pasa por el eje de rotación, no produce momento de torsión, ¿sí? Acá se los dejé como preguntita, como para que ustedes lo desarrollen. ¿Por qué la fuerza Fc no genera ninguna torca sobre O? ¿Sí? Esto quiere decir por qué el momento de torsión de la fuerza Fc es cero. Y es porque el brazo de palanca es cero. ¿Sí? No hay brazo de palanca. ¿Cómo vamos hasta acá? Eso es importante, ¿sí? Lo que les conté recién es muy importante. Sí, Enzo, veo tu mano levantada. Te escucho. Buenas, profe. Entonces la respuesta a la pregunta de por qué la fuerza Fc no genera ninguna torca sobre cero, Coreo. sobre O, perdón, sería que si la recta de acción pasa por el punto de eje de Sí, rotación, dicha fuerza no es efectiva para producir giro. O en otras palabras, exacta- que no produce momento de torsión, que es igual a cero. exactamente porque el brazo de palanca es cero. ¿Podría ser una pregunta de parcial? Y les puede dar ejemplo y a ver qué fuerzas están produciendo giro. Sí. Y es importante también para que cuando vayan a plantear los ejercicios de la guía. Miren, acá vuelvo de nuevo a la ecuación. Esta es mi ecuación de momento de torsión si es que tengo identificado el brazo de palanca. ¿Sí? ¿Cuándo se hace cero esta ecuación? El momento es cero. O sea, acuérdense, el momento de torsión es la capacidad de la fuerza para producir giro. Si el momento me da cero, quiere decir que esa fuerza es incapaz de producir giro. No puede. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser cero el momento de torsión? Tengo que hacer cero alguno de los factores. Cuando la fuerza aplicada sea nula, ¿sí? O cuando el brazo de palanca sea nulo. ¿Cuándo es nulo el brazo de palanca? El brazo de palanca es nulo, por ejemplo, me voy acá, cuando la recta de acción de la fuerza pasa por el punto de giro, ¿sí? Ahí mi brazo de palanca es cero, ¿sí? También pueden ir viendo acá, con la expresión anterior, teniendo R y teniendo el ángulo, para qué valores de phi el brazo de palanca se hace cero, ¿sí? Entonces, piénsenlo ahí por ese lado. Entonces, ya lo vamos a ver con un ejemplo dentro de un ratito, que les voy a mostrar y van a identificar ustedes a ver qué fuerza produce momento de torsión y cuál no. Vuelvo a hacer de nuevo lo hago rápido el repaso. Miren, recta de acción de la fuerza FA. ¿Pasa por el punto O? No. O sea que sí produce momento. Recta de acción de la fuerza B. ¿Pasa por el punto O? No. Así que sí produce momento de torsión. Recta de acción de la fuerza FC. ¿Pasa por el punto O? Sí. Esa fuerza no es efectiva para producir giro.
¿sí? Entonces yo rápido, trazando las rectas de acción, con la misma regla, ponen la regla sobre la fuerza y ahí ya tienen la recta de acción, ¿sí? Yo puedo ver rápido qué fuerza está produciendo giro y qué fuerza no. Ay, esperen que se me... Acá está. ¿Qué pasaría si yo en vez de tener una fuerza tuviera más de una fuerza actuando? Esperen porque me quedo todo ahí a medio. Miren acá, acá tengo esto es un sólido cualquiera, ¿sí? Esto es genérico. Tengo una fuerza F1 y una fuerza F2 actuando, ¿sí? El momento de torsión neto, acá la sumatoria de todos los momentos de torsión va a ser igual al momento de torsión de la fuerza 1 más el momento de torsión generado por la fuerza 2. Esto si tuviera dos fuerzas, ¿sí? Si yo quiero generalizar, sumo los momentos de torsión de cada una de las fuerzas que están actuando sobre ese sólido, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo más de una fuerza, hay fuerzas que van a producir giro horario y fuerzas que van a producir giro antihorario, ¿sí? Yo tengo que establecer un sistema de referencia para decir cuándo un giro va a ser positivo o cuándo un giro va a ser negativo. Lo que se toma como criterio, ¿sí? General, lo podrían tomar al revés y no pasa nada, pero como criterio general se dice que si una fuerza hace girar en sentido horario, ¿sí? Si el sentido de giro es horario, acá, las torcas en sentido horario son negativas y las torcas en sentido antihorario son positivas, ¿sí? Vamos con el ejemplo. Acá justo está este ejemplo que lo saqué del libro. Imagínense que este sólido, ¿sí? Puede girar alrededor del punto O. Acá tengo mi eje de rotación. Es importante identificar ese punto. La fuerza F1, si solamente estuviera actuando la fuerza F1, lo está tirando hacia arriba, ¿sí? ¿En qué sentido lo haría girar? Imagínense que esto es una ruleta, ¿sí? Empujo hacia arriba con la fuerza F1, esa fuerza F1 tiende a producir un giro antihorario, ¿sí? Los giros antihorarios los vamos a considerar giro positivo. La fuerza F2, en cambio, si yo tiro acá abajo, ¿sí? Tiende a producir giro horario. El giro horario lo voy a considerar negativo, ¿sí? Porque yo tengo que diferenciar cuándo es positivo un momento y cuándo es negativo un momento. Esto es arbitrario, si lo quisiera tomar al revés también se puede. Lo que no puedo hacer es adicionar los dos momentos de torsión, o sea, asignarles el mismo signo. Fíjense que yo acá a F1 por D1 sería el momento de torsión de la fuerza de F1. Es fuerza por brazo de palanca, ¿sí? Acá está marcado el brazo de palanca D1. El giro que produce es antihorario, le voy a asignar el signo positivo. No lo puse, pero ahí miren, signo positivo. La fuerza F2 produce giro horario, le asigné el signo negativo, fuerza por brazo de palanca. Está medio raro con ese dibujito ahí, con esa forma. Lo vamos a ver. Miren, se los voy a mostrar con una ruleta que por ahí lo tienen un poquito más presente. Imagínense que tienen una ruleta, de esas que giran, esas ruedas de la fortuna que giran y sacan premios. ¿Se dan cuenta cuál es o no? Gira alrededor de un punto O, ¿estamos de acuerdo? Imagínense que yo aplico una fuerza de este lado. Agarro la ruleta y la hago girar de ese lado. ¿Qué sentido de giro le imprimo a esa ruleta? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Horario, ¿sí? Este sería mi F2. Estoy haciendo girar en sentido horario, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a la misma ruleta la hiciera girar, la dibujo de este lado para que no me queden superpuestos. A la misma ruleta le aplicara la fuerza F1 del lado izquierdo. ¿Qué sentido de giro le voy a imprimir a la ruleta? Antihorario. Antihorario, ¿sí? Si yo tuviera solamente una fuerza aplicada, el signo de rotación, acá del momento de torsión, no me importa, no me interesa, ¿sí? Si solamente actúa F1, solamente actúa F2, el signo no me interesa, no es importante. ¿Cuándo es importante el signo? Si yo simultáneamente, imagínense que están dos personas, una persona aplica una fuerza F1 del lado izquierdo y una persona aplica una fuerza F2 del lado derecho. Si las dos fuerzas o más fuerzas están aplicadas en simultáneo, ¿sí? Ahí sí es importante que yo defina qué momento va a ser positivo.
si el que produce giro horario o el que produce giro antihorario, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas fuerzas, F1 y F2, van a disputar el sentido de giro. F2 va a querer que gire en sentido horario y F1 va a querer que gire en sentido antihorario, ¿sí? Entonces yo cuando calculo el momento de torsión neto debido a la acción de esas dos fuerzas, tengo que de alguna manera avisarle a la ecuación que el giro que producen es opuesto, ¿sí? ¿Cómo les aviso a la ecuación que están produciendo giro opuesto? Con el signo menos, asignando el signo menos a un sentido de giro. Repito, por convención, se asigna el signo negativo al sentido horario, ¿sí? Y el positivo al sentido antihorario. ¿Lo puedo tomar al revés? Lo puedo tomar al revés y está perfecto. Lo que no puedo hacer es decir que las dos producen el mismo sentido de giro. Si yo pongo el más acá, lo que estoy afirmando es que las dos fuerzas hacen girar a la rueda, ¿sí? A la ruleta la hacen girar en el mismo sentido. Y esto no es cierto. Por eso es importante asignar un signo menos, ¿sí? A uno de los dos momentos. ¿Se entiende más o menos cómo vamos con esto? Si tuviera más Sí, de una fuerza actuando, sentido horario, antihorario, ¿sí? Ustedes no van a ver en los ejercicios de estos sólidos así con formas irregulares, sino que van a trabajar con una polea con forma de cilindro. Entonces es más fácil darse cuenta si gira horario o antihorario. ¿Se acuerdan que recién les había contado que eh, había fuerzas que producían momento y fuerzas que no? Miren acá, si yo considerara esta polea, ¿sí? Esa polea es una rueda, ¿sí? Una polea, una rueda. Está girando alrededor de un punto que pasa por el centro, ¿sí? ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre esa polea? Están actuando la fuerza peso desde el centro geométrico si la rueda es uniforme, ¿sí? Y esa rueda, esa polea, ese cilindro está apoyado sobre el eje de giro. Entonces acá también siempre hay una fuerza normal. ¿Por qué no las considero la sumatoria del momento de torsión? A ver la respuesta, vuelvo a hacer la pregunta, a ver si me escucharon lo que les dije en la filmina anterior. Esa rueda, polea, ruleta, ¿sí? No sé cómo lo quieran visualizar, está girando alrededor de un punto que pasa por el centro, ¿sí? Además de la fuerza F1 y F2 que yo estoy aplicando, ¿sí? También tengo la fuerza peso y está apoyada sobre el eje de rotación, también aparece una fuerza normal. ¿Por qué no las consideré acá cuando calculé el momento de torsión? ¿Por qué solamente me aparece F1 y F2? ¿Será porque no Porque produce un brazo de palanca? las rectas de acción de la fuerza peso y normal pasan por el centro de rotación. Por las dos, bien, las dos que me respondieron perfecto. No tienen brazo de palanca. Las rectas de acción de las dos fuerzas pasan por el punto de giro, por el punto O. Entonces el momento de torsión de esas fuerzas es cero, ¿sí? Entonces, la fuerza peso y la fuerza normal en este caso no producen giro. Las únicas que están produciendo giro son F1 y F2. Perfecto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo varias fuerzas aplicadas, tengo que mirar la recta de acción y en función de eso voy a saber si está produciendo giro o no, ¿sí? Ya lo vamos a ver después con un ejemplo. Entonces, esto de definir el signo, ¿cuándo va a ser importante? Cuando yo tenga más de un momento de torsión y cuando tenga que hacer la sumatoria de los momentos de torsión, ¿sí? Eh, Cuando tengo una sola fuerza no me hace falta. Vamos un poquito acá, vamos a renegar un poquito con lo que son definiciones, ¿sí? Después vamos a llegar a la conclusión final, que es la ecuación con la que ustedes van a trabajar. Pero miren acá tienen en este ejemplo una partícula de masa m girando alrededor de una trayectoria circular, ¿sí? Una trayectoria circular de radio r. La fuerza aplicada es una fuerza tangencial. Fuerza tangencial quiere decir que la hace girar, está aplicada en ese punto, ¿sí? Tangente a la trayectoria, ¿sí? Es una sumatoria de fuerzas porque puede estar actuando más de una. Si la resultante es una fuerza tangencial, la sumatoria de esas fuerzas es igual a masa por aceleración tangencial, ¿sí? Esto es de dinámica, esto lo traigo de la unidad 4. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Si la fuerza es tangencial, masa por aceleración tangencial, ¿sí? Repito, aceleración tangencial es tangente, ven, a la trayectoria circular. ¿Qué voy a hacer acá en el medio? Ustedes no tienen que aprender de memoria deducciones,
simplemente se les comento para que vean de dónde voy a sacar la expresión final. Aquí era igual, bien, acá el momento de torsión, habíamos visto que era fuerza por brazo de palanca. En una trayectoria circular, esto sí es importante, el brazo de palanca coincide con el radio, ¿sí? Eh, Quiero que identifiquen la fuerza tangencial. La fuerza radial está acá, pero no, no la voy a considerar. Solamente voy a considerar la fuerza tangencial para calcular el momento de torsión. Recta de acción, ahí está en verde. Necesito que el brazo de palanca pase por el eje de rotación, ¿sí? ¿A qué va a ser igual el brazo de palanca de esa fuerza? Es justo igual al radio. ¿Estamos de acuerdo o no? Es justo igual al radio, porque es una distancia perpendicular que pasa por el eje de rotación. Entonces, para partículas en rotación le va a pasar esto, que el brazo de palanca va a coincidir con el radio que está describiendo esa partícula, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a, de nuevo, estoy calculando momento de torsión, ¿sí? Sobre esa partícula de masa m. El brazo de palanca es igual al radio. Vuelvo a hacer de nuevo la misma pregunta. Hay una fuerza radial, ¿sí? Una sumatoria de una fuerza radial dirigida hacia el centro, es la fuerza responsable de que la partícula se mantenga en la trayectoria circular, ¿sí? Y no salga despedida hacia arriba. ¿Por qué no estoy considerando la fuerza radial cuando calculo momento de torsión? ¿Por qué solamente la tangencial? ¿Qué pasa con la recta de acción de la fuerza radial? Porque pasa por el punto de giro. Porque pasa por el eje de giro, ¿se dan cuenta? Entonces tengo dos fuerzas, o sea, esa partícula en rotación está experimentando la acción de dos fuerzas, una fuerza tangencial y una fuerza radial, ¿sí? Ambas tienen que estar presentes para que la partícula se mueva en la trayectoria circular, ¿sí? Pero cuando yo calculo momento de torsión, solamente en la ecuación aparece la fuerza tangencial. ¿Por qué? Porque la recta de acción de la fuerza radial pasa por el eje de rotación y dijimos que esas fuerzas no participan del cálculo del momento de torsión, ¿sí? Bien, aquí era igual la fuerza tangencial, me voy a dinámica. Fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial. Entonces acá en vez de poner fuerza tangencial, reemplacé en el paréntesis por masa por aceleración. Aquí era igual la aceleración tangencial, no sé si se acuerdan, esto lo vimos la semana pasada, pero la aceleración tangencial era aceleración angular por el radio. ¿Ven? Acá reemplacé aceleración angular por el radio. Voy a juntar R con R, me va a quedar radio cuadrado. Y me va a quedar, si yo reordeno la ecuación, me va a quedar M por R cuadrado por alfa. ¿Sí? Aquí da igual M por R cuadrado. Voy trayendo conceptos que vamos viendo en las unidades anteriores. La masa Momento de por el inercia. radio cuadrado era el momento de inercia. ¿Sí? Entonces, toda esta deducción que yo hice acá es para llegar a esta ecuación. Que la sumatoria del momento de torsión también es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. La van a usar muchísimo en el práctico, ¿sí? Repito, deducción ustedes no tienen que saber. Sí está bueno que lo vayan viendo como para ir integrando conceptos. Aquí era igual fuerza en dinámica, cómo vinculaba la aceleración tangencial con la aceleración angular. Aquí era igual el momento de inercia, m por r cuadrado, ¿sí? Entonces voy integrando conceptos. Pero me voy a quedar con esa ecuación que es importante, ¿sí? Sumatoria del momento de torsión es igual a I por alfa, ¿sí? Conclusión, el momento de torsión neto que actúa sobre una partícula es proporcional a su aceleración angular y la constante de proporcionalidad es el momento de inercia, ¿sí? Entonces hasta ahora vimos que el momento de torsión dependía de la fuerza y el brazo de palanca, pero también estamos viendo ahora que es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Ahí tengo dos ecuaciones para calcular momento de torsión. Vamos a ver este ejemplo, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Lo vimos la semana pasada, pero lo habíamos hecho con métodos de energía. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Vamos a trabajar el mismo ejemplo, pero le vamos a cambiar ahora la forma de resolver, ¿sí? Por método de energía teníamos que analizar qué elemento del sistema acumulaba energía mecánica y qué pasaba con esa energía mecánica a medida que ese bloque descendía. Les recuerdo, esto era una polea en forma de cilindro, se enrollaba un cable alrededor de la polea, se lo conectaba a un bloque, ¿sí? Esto estaba en reposo, después yo liberaba el sistema y empezaba a moverse. Empezaba a moverse de manera que
el cilindro rotaba y el bloque descendía, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Y teníamos formas de energía mecánica, por ejemplo, teníamos energía cinética rotacional en el cilindro y energía cinética traslacional en el bloque. Se podía resolver utilizando métodos de energía. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer el mismo ejercicio, pero lo quiero resolver con lo que vimos hasta ahora? Tenemos que estudiar a ver qué es lo que hace cada uno de los elementos del sistema. Cuando yo libere el sistema, ¿sí? El bloque va a empezar a descender. Desciende en línea recta, ¿estamos de acuerdo? Baja en línea recta. Y al mismo tiempo que el bloque baja en línea recta, el cilindro empieza a girar. Entonces tengo traslación para el bloque y rotación para el cilindro, ¿sí? ¿Se entiende lo que está haciendo cada uno de esos elementos? El cilindro está rotando, el bloque está trasladándose. Entonces, cuando yo tenga un cuerpo en traslación, ¿sí? Lo que voy a aplicar es dinámica traslacional. Dinámica traslacional es todo lo que vimos en la unidad 4, ¿sí? Estudiamos la dinámica en la traslación. Y para el elemento que gira voy a aplicar dinámica rotacional. Esto es lo que vimos en la unidad 8. Entonces voy a aplicar los contenidos vistos en las dos unidades, ¿sí? Vamos para el bloque, vamos a ir repasando a ver qué pasaba con la traslación y cómo planteábamos la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas, este es mi segundo principio. No sé si se acuerdan. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Trabajamos con esa ecuación, ¿sí? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque? Si yo voy a estudiar las fuerzas que actúan sobre el bloque, tengo acá, del lado derecho las tengo dibujadas. Tengo la tensión en la cuerda, ¿sí? Y tengo el peso del bloque. ¿Están de acuerdo? Tensión en la cuerda, peso del bloque, ¿sí? La tensión apuntando hacia arriba, el peso apuntando hacia abajo. Tensión positiva, peso negativo. ¿Se acuerdan de esto? Esto es la unidad 4. Aquí va a ser igual la sumatoria de fuerzas. Es igual a la masa del bloque M por la aceleración del bloque, lo voy a tomar como aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración del bloque. Vamos a ver por qué le di ese valor, por qué le puse que sea tangencial. ¿De dónde venía el signo menos este de acá que aparece? Lo puse en rojo. ¿De quién era ese signo menos? Sentido horario. No estoy en rotación en el bloque. Es de Ah, dinámica. Lo que le estoy preguntando es de dinámica. Acá hay un signo menos, ¿sí? Ya vamos La a ver un aceleración. ratito el cilindro. ¿De quién es ese signo menos? ¿No se acuerdan? Tengo un De la bloque, aceleración. De la Aceleración. aceleración, porque es la gravedad es negativo. casi que casi. Es el signo de la aceleración, ¿sí? La aceleración tangencial para ese bloque está orientada hacia abajo, ¿sí? Este signo menos es de la aceleración, ¿sí? La aceleración es negativa porque desciende. Pero ¿por qué tengo que corregir ahí a un compañero que me dijo que era la aceleración de la gravedad? ¿Es la aceleración de la gravedad o no? Es un error muy común, por eso que lo traigo. Lo cometen mucho a esto. ¿Esa aceleración es la aceleración de la gravedad? ¿Qué les parece? Ay, tienen miedo de No, responder. puede ser el que le ponemos signo negativo porque va bajando. Sí, es signo negativo porque el sentido de la aceleración es hacia abajo. Pero ¿por qué no es la aceleración de la gravedad? Porque la aceleración de la gravedad vale cuando estoy en caída libre, ¿sí? Si yo quiero que este bloque caiga en caída libre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar el cable, pero no está cortado el cable está, ¿sí? Entonces no es caída libre, es la aceleración del sistema, ¿sí? Ese bloque baja con una aceleración, ¿sí? Que está dada por el sistema. Repito, no es la de la gravedad porque no es caída libre, pero lo recalco porque es un error súper común. O sea, no es raro que se equivoquen en eso. Ojo, esto no es G, ¿sí? Pero está perfecto que le asignen el signo negativo porque está bajando. O sea que lo del bloque era lo que vimos en la unidad 4, ¿sí? Después repasen lo de la unidad 4 porque lo va a seguir valiendo para esta unidad, para todo lo que sea traslación. ¿Qué pasa con el cilindro? El cilindro está en rotación, ¿sí? En rotación, ¿qué vale en rotación? No voy a calcular sumatoria de fuerzas. En rotación lo que a mí me interesa es la sumatoria de momento de torsión. Yo tengo que plantear sumatoria de tau.
¿sí? Entonces, para el bloque yo tengo que plantear sumatoria de fuerzas, porque es traslación. En dinámica rotacional lo que tengo que plantear es sumatoria de momentos de torsión, ¿sí? Miren, acá ya les ha hecho un gráfico de eh, las fuerzas que actúan sobre el cilindro. Tengo la tensión en la cuerda, el peso del cilindro, y les había contado yo que como está apoyado sobre el eje de rotación, aparece una fuerza de tipo normal, ¿sí? De esas fuerzas que aparecen, ¿cuál está produciendo giro alrededor del eje de rotación que pasa por el medio? La normal y el peso dijimos que no, porque las rectas de acción pasan La tensión. solamente la tensión. Y acá viene otro error común, ¿sí? ¿Qué fuerza es responsable de que el cilindro gire? Por ahí se confunden y me dicen que es el peso del bloque, que el peso del bloque hace que el cilindro gire. En realidad lo que está haciendo girar al cilindro es la cuerda que está tirando del cilindro. Y la fuerza que ejerce la cuerda es la tensión. ¿Es una consecuencia de que tenga el bloque colgado? Sí, es una consecuencia. O sea, tiene que ver el peso del bloque, tiene que ver, pero la fuerza que hace girar el cilindro no es el peso, sino la tensión. Importante eso. Ojo. ¿Y son iguales el peso y la tensión? Tendría que haberles puesto acá la preguntita. ¿Qué piensan? No respondan rápido, la pregunta está, la respuesta está puesta ahí en la filmina, se la ve ahora la respuesta. ¿La tensión es igual al peso en este caso o no? ¿Qué piensan? Cuando el sistema está en movimiento, cuando esto está girando y esto está bajando, ¿la tensión es igual al peso? La respuesta es no, ojo con eso. Miren acá, de la ecuación del bloque yo me doy cuenta que la tensión es distinta del peso. Para que la tensión sea igual al peso, esto tiene que ser cero. Y para que esto sea cero, la aceleración tiene que ser cero. ¿Sí? O sea que esto tiene que estar bajando con velocidad constante o tiene que estar en reposo. Como esto no está bajando con velocidad constante y no está en reposo, ¿sí? La tensión y el peso son distintos. Ojo, porque ese también es un error súper común, lo he visto un montón de veces, que dicen que la tensión es igual al peso. En estática, cuando veamos la unidad 9, sí van a ser iguales, pero en dinámica no, no se confíen, ¿sí? La tensión y Profe, el peso del bloque no son iguales. Sí, escucha. perdón, ¿podrías explicar de vuelta el por qué? Voy de nuevo, ¿sí? Miren para el bloque, de la ecuación del bloque, esta parte está de dinámica, para el bloque aplicado, ¿sí? Tengo la tensión en la cuerda y tengo el peso del bloque. Esas dos fuerzas, ¿sí? Están actuando sobre el bloque. Si el sistema está en movimiento, ¿sí? Si yo libero el sistema, entonces el sistema se va a empezar a mover y el bloque va a empezar a bajar. Y lo que yo voy a observar es que cada vez va a bajar más rápido. Quiere decir que el sistema baja con aceleración, o sea que la velocidad va incrementándose, ¿sí? O sea que tengo una aceleración distinta de cero. ¿Qué me decía el segundo principio o la segunda ley de Newton? Me decía que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese bloque era igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Si yo hago este planteo para el bloque, a mí me queda que la tensión es igual, si yo despejo, me queda que es igual a la masa por la aceleración negativa, la aceleración porque desciende, ¿sí? Más el peso. O sea que la tensión va a ser mayor o menor que el peso. Como tengo una resta acá, la tensión va a ser menor que el peso. Había un grupo de chicos que han rendido en el segundo grupo del parcial teórico, les había tocado esto. Demostrar que la tensión era mayor o menor que el peso, dependiendo si subió o bajaba un ascensor, me parece. En este caso, cuando está descendiendo, ¿sí? La tensión va a ser menor que el peso, no son iguales, ¿sí? ¿Qué requisito se debería cumplir para que la tensión sea igual al peso? Para que la tensión sea igual al peso, la única forma de que sean iguales es que el lado derecho de la ecuación sea cero. Y para que el lado derecho de la ecuación sea cero, eh, la aceleración tiene que ser nula. Y acá la aceleración no es nula. Hay aceleración porque la velocidad se va incrementando. Entonces, esto no es cierto, ¿sí? La tensión no es igual al peso porque hay aceleración. Al haber aceleración, mi ecuación completa, ¿sí? Incluye este término negativo, ¿sí? Cuando yo paso el peso hacia el otro lado, la tensión me va a quedar menor que el peso, ¿sí? Entonces, cuidado, la tensión y el peso no son iguales. ¿Por qué? Porque no estoy
en reposo, por ejemplo, o no estoy moviéndome con velocidad constante, que son los dos casos en los que la aceleración sería cero. En este caso no, porque la velocidad va aumentando, ¿sí? Hay un práctico de laboratorio de volante de inercia donde tienen el volante, tienen la pesita, y ustedes observan efectivamente que cada vez baja más rápido. Si cada vez baja más rápido, quiere decir que la aceleración es distinta de cero. Y por ende, la tensión es distinta del peso. Cuidado con eso, en estática sí van a ser iguales esos parámetros porque vamos a trabajar con la ecuación igualada a cero, pero en dinámica no. Así que cuidadito cuando vayan a hacer el planteo, no me igualen tensión al peso y la fuerza que hace girar al cilindro no es el peso, es la tensión y es distinta al peso. Entonces, ojo con eso. Quiero calcular momento de torsión sobre el cilindro y la única fuerza que está produciendo giro dijimos que era la tensión, porque acá la normal y la masa y por el m por g, que es el peso, pasan por el centro de rotación, no producen giro. ¿A qué va a ser igual el momento de torsión de la tensión? Miren acá, esto también es importante. Cuando yo calculo sumatoria de momentos, dijimos que era la fuerza por el brazo de palanca. La fuerza se llama tensión y el brazo de palanca para fuerzas tangenciales que hacen girar, aplicadas de manera tangencial, que hacen girar acá en este caso, por ejemplo, el cilindro, ¿sí? El brazo de palanca siempre es igual al radio, ¿sí? Entonces eso va a ser una simplificación importante, ¿sí? La fuerza que hace girar el cilindro es la tensión, esa sería F. Acuérdense que mi ecuación me dice que el momento de torsión es F por brazo de palanca. La fuerza se llama tensión y el brazo de palanca coincide con el radio, ¿sí? Distancia perpendicular a la fuerza aplicada que pasa por el eje de rotación. Entonces el momento de torsión es T por R. Pero a la vez vimos, recién, que el momento de torsión también era igual a I por alfa. ¿Qué voy a hacer cuando trabaje yo con un cilindro que está en rotación con una polea? Recomendación mía, ¿no? Después si quieren lo hacen de otra forma. Les conviene dejarla a esa expresión igualada. Los va a ayudar bastante tenerla igualada, ¿sí? El momento de torsión, repito, de la fuerza-tensión es igual a la tensión por el radio y a su vez el momento de torsión resultante sobre ese cilindro es igual a I por alfa, ¿sí? Como el lado izquierdo, sumatoria de tau es igual a sumatoria de tau, por ende, T por R igual a I por alfa, ¿sí? Entonces, en este tipo de ejercicio, cuando yo quiera hacer el planteo por dinámica, me conviene tener esas dos expresiones igualadas, ¿sí? Voy de nuevo por si perdí alguno en el camino. Es un sistema que está conformado por dos elementos, bloque y cilindro, ¿sí? El bloque efectúa un movimiento de traslación, entonces lo que voy a tener que aplicar son las ecuaciones de dinámica traslacional. Aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, cuidando el sentido de esos vectores, ¿sí? Todo lo que apunte hacia arriba positivo, todo lo que apunte hacia abajo negativo, incluida la aceleración. Si va hacia abajo, también tengo que considerar el signo menos. El cilindro, en cambio, está en rotación. Cuando yo calculo para el cilindro en rotación, no planteo sumatoria de fuerza, sino lo que planteo es sumatoria de momento, ¿sí? Sumatoria de momento de torsión. Me fijo qué fuerzas producen giro, ¿sí? Y cuando planteo la sumatoria de momento de torsión, ¿sí? Planteo las dos expresiones que vimos, que es la fuerza por brazo de palanca y que a su vez es I por alfa. Y les recomendé que igualaran esas dos expresiones porque siempre puedo calcular algo a partir de lo demás. Dependiendo del ejercicio, ya vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que resolver el sistema. Acá no tengo valores numéricos, este no es un ejercicio numérico, pero me pueden preguntar muchas cosas. Me pueden preguntar, por ejemplo, por la tensión en la cuerda, me pueden preguntar por el radio del cilindro, me pueden pedir cuánto vale el momento de inercia de esta rueda, ¿sí? Me pueden preguntar un montón de cosas. Pero yo tengo que tener armadas las ecuaciones, y por lo general las ecuaciones en dinámica siempre siguen el mismo formato, ¿sí? Entonces ya tengo la ecuación para el bloque, tengo mi ecuación 1, tengo la ecuación para el cilindro o la polea, mi ecuación 2, ¿sí? Y hay una tercera ecuación, no me acuerdo si la copió o no, sí. Y además les va a ser muy útil recordar que la aceleración tangencial y la aceleración angular se vinculan entre sí mediante el radio.
Esta va a ser mi tercera ecuación cuando yo trabaje con un sistema de polea-bloque. No me tengo que olvidar de esto, ¿sí? ¿Por qué le puse aceleración tangencial? ¿Por qué es la tangencial? Recuerden que el sistema está conectado. Mientras más rápido vaya girando la polea, más rápido va a ir bajando el bloque, ¿sí? O sea que hay una relación entre la velocidad y la aceleración angular de la polea y la velocidad y la aceleración tangencial del bloque, ¿sí? ¿Cómo se vinculan entre sí? Mediante el radio. ¿Estamos? Entonces este planteo es muy común, van a ver que lo van a hacer mucho cuando vayan a resolver ejercicios de la guía, lo van a ver un montón a ese planteo, ¿sí? Pero me tengo que acordar de todas esas cositas. El bloque en traslación, cuando es positivo un término, cuando es negativo, para el caso del cilindro, momento de torsión, aquí igual, qué fuerzas están produciendo giro, y recordar siempre, porque acá en esta ecuación aparece aceleración tangencial, y acá aparece aceleración angular, ¿sí? Recordar que esas dos aceleraciones están vinculadas entre sí mediante el radio, ¿sí? Entonces esto va a ser útil para resolver los ejercicios de este tipo utilizando las ecuaciones de dinámica, ¿sí? Después Profe, vamos a ver un ejemplo y lo cerramos. Sí, te escucho. tengo una consulta que me había perdido. ¿En qué casos conviene utilizar las ecuaciones igualadas para el momento de la tensión por el radio igual al momento de inercia por la aceleración angular? Yo las uso siempre, pero es capricho mío, ¿sí? Usar las igualadas. A mí me gusta, a partir de esas dos expresiones, generarme esta, ¿sí? Porque por lo general te dan como dato tres de estos y te piden un tercero, un cuarto, perdón. Entonces, al tener la igualada, lo veo rápido. Si tengo como dato la tensión, el radio y la aceleración angular, puedo sacar rápido el momento de inercia. O por ahí te dan el radio, momento de inercia y la aceleración angular, puedo sacar rápido la tensión. O sea, me deja despejar rápido la variable que no conozco. Por eso es que me gusta tenerla igualada. Si no la quieren tener igualadas, le cambian, miren, si ustedes no quieren tenerlas igualadas, también se puede. Eh, y voy a trabajar, en vez de trabajar con tres ecuaciones, voy a trabajar con cuatro. Entonces voy a tener ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. ¿Sí? También se puede. Es lo mismo. Nada más que por ahí, créanme, cuando lo tienen igualado se dan cuenta más rápido de por dónde tienen que encarar un ejercicio. Es por eso que a mí me gusta dejarla igualada. ¿Sí? Y si no, trabajan con cuatro ecuaciones en total. Yo lo que hice fue juntar estas dos y en una tercera, para tener tres ecuaciones nada más. Pero bueno, esto después revísenlo, revisen de la clase pasada por métodos de energía, cómo se planteaba, y después comparen a ver qué les gusta más. Hay ejercicios donde conviene por energía y ejercicios donde conviene por dinámica, dependiendo de los datos. Ya vamos a ver uno ahí, un enunciado, y vamos a ver por dónde me conviene encarar. Bien, avanzamos un poquito más, no sé, déjenme ver que vea la hora, no sé cómo vamos con el tiempo. Eh, Son las 10:10, profe. bien, bien, bien. Tengo trabajo y energía en el movimiento rotacional, ¿sí? De acá vamos a sacar un concepto también importante. Eh, bueno, van a ir viendo de que hay muchas cosas que son como desarrollos teóricos, ¿sí? Entonces los voy contando y vamos armando hasta que llegamos a la expresión final. Pero les recuerdo de nuevo que ustedes no tienen que memorizar esos desarrollos teóricos. Miren acá, tengo una partícula, ¿sí? Sometida a la acción de una fuerza tangencial que va a describir una trayectoria circular. ¿Sí? Acá tendría yo una partícula que estaba acá, y inicialmente estaba ahí, le apliqué una fuerza y la moví un diferencial TS, ¿sí? Se movió desde un punto inicial a un punto final, ¿sí? Al mismo tiempo giró un diferencial de tita. ¿Por qué le digo diferencial? Porque estoy considerando un movimiento muy pequeñito. Acá está como amplificado, pero lo moví muy poquitito, ¿sí? Había una relación, ¿se acuerdan? Entre S y tita, entre el desplazamiento lineal que yo efectúo sobre el perímetro de la circunferencia y el ángulo girado en radianes, hay una relación. Se vinculaban entre sí mediante el radio, ¿se acuerdan? Como yo lo que hice girar fue un diferencial de S, si apenitas que le hice girar, acá también tomo diferencial de tita, ¿sí? Lo que quiere decir es que es muy pequeñito ese desplazamiento. ¿Se acuerdan a qué era igual el trabajo realizado por una fuerza? Lo voy a poner acá porque yo llegué a la expresión final.
El trabajo que va a realizar esa fuerza va a ser un trabajo muy pequeñito, lo voy a llamar diferencial W, ¿sí? Era igual a la fuerza por la, por el desplazamiento, acá, por el módulo del desplazamiento, por el coseno de un ángulo. ¿Se acuerdan o no? Esta es la definición de trabajo. Lo vimos en la unidad 5. Entonces tengo el trabajo que está produciendo esa fuerza para mover la partícula en ese pequeño arquito, ¿sí? Es igual al módulo de la fuerza por ese arquito, por la longitud de ese arquito, por el coseno del ángulo que formaban esos dos vectores, ¿sí? Acá me queda un diferencial acá cuando yo me desplazo es muy chiquitito, ¿sí? Es tan pequeñito que hasta lo puedo considerar, fíjense ahí, como una línea recta, ¿sí? Es muy chiquitito. Ese ángulo que se forma ahí lo puedo tomar como 0, esto me va a dar coseno de 0,1, ¿sí? Y si yo reemplazo el diferencial de S por R por diferencial de θ, me va a quedar esta expresión. Entonces lo que hice ahí fue calcular el trabajo realizado por esa fuerza en función del desplazamiento angular, ¿sí? No del desplazamiento lineal, sino del desplazamiento angular. Ese sería el trabajo realizado por esa fuerza para mover esa partícula en esa distancia muy pequeñita, ¿sí? Si yo quiero calcular el trabajo, miren acá, a este diferencial, ¿sí? Lo paso al otro lado, pasa como integral, ¿sí? Yo quiero calcular el trabajo. Ese diferencial, o aplico integral a ambos lados de la expresión, o paso el diferencial como integral, me va a quedar que el trabajo efectuado por una torca, ¿sí? El trabajo efectuado por una torca es igual a la integral entre θ1 y θ2 del momento de torsión por ese diferencial del desplazamiento angular, ¿sí? Ustedes no integran, no hacen nada, todo esto me sirve para llegar a otro análisis, otra deducción. Todo esto acá en el medio es medio tedioso, lo voy repasando rápido para que les muestre a ver qué fue lo que hice, eh, para llegar a una expresión final que es el teorema del trabajo y la energía rotacional, ¿sí? Todo acá en el medio es todo deducción, ¿sí? No se me asusten. Miren acá, tengo momento de torsión, diferencial de θ, ¿sí? El momento de torsión dijimos que era igual a I por alfa, momento de inercia por aceleración angular, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, a la aceleración angular, la voy a escribir como la derivada de la velocidad angular en función del tiempo, eso es la aceleración angular, esto es alfa, entonces reemplacé. Después lo que hace acá es agrupar diferencial acá, de θ sobre diferencial de tiempo, lo voy a agrupar de esa forma. Esto era igual a velocidad angular, ¿sí? Entonces me va a quedar esto como velocidad angular y quedó como estaba, no le hice nada, ¿sí? Y me sobra este diferencial omega, que es el diferencial de la velocidad angular, me está sobrando el que me queda acá. ¿Sí? Voy reacomodando la expresión, ¿sí? No se me asuste. Si yo integro esto entre la velocidad angular inicial y la velocidad angular final, el momento de inercia lo puedo considerar constante, sale fuera de la integral, me queda la integral de omega, ¿sí? De la velocidad angular. No sé cómo están con lo que es cálculo de integrales. Integral era la operación inversa a la derivada, ¿sí? Me quedaría, y afuera, ¿sí? Esto lo puedo sacar afuera porque es una constante, y no sé si se acuerdan a qué era igual la integral, no sé, lo tiene que haber visto como la integral de x, por ejemplo, ¿sí? Tenía que pensar en que en la operación inversa a la derivada, ¿sí? Entonces tendría que tener un cuadrado y un medio para que cuando yo derive el cuadrado bajaba, multiplicado por un medio me daba 1 y tenía la expresión anterior. No sé si le estoy haciendo el lío o no, no sé cómo están con integrales, pero yo integro esta expresión y me queda esto. Si yo evalúo entre omega inicial y omega final, velocidad angular inicial, velocidad angular final, me queda esta expresión, que todo ese lío que hice, que los mareé un poco, ¿sí? Es para llegar a esa conclusión. Esto que está acá, que sí lo recuadro porque es algo con lo que probablemente tengan que trabajar, se llama teorema del trabajo y la energía para el movimiento rotacional, ¿sí?
¿Qué es lo que me dice esa expresión? Es que el cambio de energía cinética rotacional de un cuerpo rígido es igual al trabajo efectuado por la fuerza externa, ¿sí? O sea, el trabajo que efectúa la fuerza externa para cambiar el estado de rotación de ese cuerpo es igual a la variación de la energía cinética rotacional. No sé si recuerdan, pero la energía cinética rotacional era un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, mi primer término sería mi energía cinética rotacional de un instante final, ¿sí? Energía cinética rotacional 2 menos energía cinética de un instante inicial 1. Energía cinética de rotación, ¿sí? Ah, le tendré que agregar la R ahí para que se acuerden que es rotacional. Esta es rotacional 2 y esta es rotacional 1. O sea, todo este garabato que hicimos acá antes para llegar a esta expresión, ¿sí? Entonces, no tenemos mucho ahí. Es reordenar una expresión matemática para llegar a una conclusión final. Esto sí es importante, acá sí me voy a detener un ratito. Esto lo van a encontrar en todos los libros. Hacen una analogía entre movimiento de rotación y movimiento de traslación, ¿sí? Hay analogías entre las ecuaciones para movimiento rotacional y las ecuaciones para movimiento traslacional. Ya habíamos visto estas de acá. Cuando vimos MCV, con aceleración angular constante, esto se llamaba movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Las ecuaciones de MCV se parecen o tienen un formato muy similar a las ecuaciones de MRV. Ven, acá tengo a la derecha las de MRV. Si yo veo a la izquierda, veo que la estructura de las ecuaciones son muy parecidas. ¿Pero qué cambia? Cambia magnitudes lineales por angulares. Miren acá, voy a la derecha. Ecuación de velocidad para MRV dice que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Me voy acá y me dice que la velocidad angular es velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. ¿Ven que tiene la misma estructura? Nada más que en vez del parámetro lineal, lo que estoy usando es el parámetro angular. El análogo de velocidad lineal en términos angulares es omega, ¿sí? Lo mismo para el desplazamiento. Acá tengo desplazamiento lineal, acá tengo desplazamiento angular. El análogo del desplazamiento lineal es el angular θ, ¿sí? Y el análogo de la aceleración tangencial es la aceleración angular. ¿Ven? O sea, como que tengo en dos movimientos distintos, tengo estructuras que se repiten, ¿sí? Con respecto a lo que es rapidez angular y rapidez traslacional, la derivada del desplazamiento angular en función del tiempo me da la velocidad angular. Y la derivada del desplazamiento lineal en función del tiempo me da la velocidad lineal. ¿Ven que sigue la misma estructura? Y lo mismo pasa con aceleración. Entonces, tengo estructuras similares de los dos lados, ¿sí? ¿Qué pasa con la ecuación? Acá, segundo principio de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué vimos en rotación? Sumatoria de momentos igual a I por alfa, ¿sí? Entonces, el análogo, ¿sí?, de la fuerza en traslación es el momento de torsión en rotación. El análogo de la masa en traslación es el momento de inercia. Y el análogo de la aceleración angular, del angular, perdón, es la aceleración tangencial en traslación. ¿Sí? Entonces, ven que se conservan esas estructuras, son similares. Lo mismo pasa con energía cinética. Miren la energía cinética de rotación. Y miren la energía cinética de traslación. Lo que les estoy mostrando ahora es que la estructura de la ecuación se mantiene, ¿sí? Mantengo la estructura de la ecuación, ¿sí? Y eso le va a pasar para muchos de los parámetros traslacionales con muchos de los parámetros rotacionales. Lo que vamos a ver ahora es la cantidad de movimiento, que era un parámetro que vimos en la unidad 6, ¿se acuerdan? Cantidad de movimiento lineal era la masa por la velocidad. Hay un análogo en el movimiento angular que se denomina cantidad de movimiento angular. Es como que cada uno de los parámetros o magnitudes que vimos en el movimiento traslacional tiene su análogo rotacional, ¿sí? Esto es lo que les estoy queriendo decir con todo esto. Cada uno de estos parámetros traslacionales tiene su equivalente en el movimiento rotacional. Vamos a ver qué pasaría con el momento lineal, ¿sí? No sé si se acuerdan, unidad 6, habíamos trabajado cantidad de movimiento o momento lineal, lo habíamos estudiado para sistemas aislados y sistemas no aislados, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de sistema aislado? ¿Cuándo era aislado un sistema en, en traslación?
No sé si se acuerdan, pero era cuando la fuerza neta o resultante que actuaba sobre el sistema era nula. Ahí decíamos que el sistema estaba aislado, ¿se acuerdan? ¿Cuándo voy a tener un sistema aislado en rotación? Acuérdense que el análogo de fuerza en rotación es momento de torsión, o sea, tengo que pensarlo como un espejo, ¿sí? El análogo de esa fuerza es momento de torsión. Ahora, para movimiento rotacional, un sistema va a ser aislado cuando el momento de torsión resultante sea nulo. Y va a ser no aislado cuando el momento de torsión resultante sea no nulo, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Sistema no aislado. El análogo del momento lineal o cantidad de movimiento de una partícula en movimiento rotacional es el momento angular, ¿sí? Esa cantidad es una magnitud vectorial y la voy a llamar L. O sea que el análogo de cantidad de movimiento P es L en rotación, ¿sí? En el gráfico lo que les está mostrando es una partícula de masa m, ¿sí? Ubicada a una distancia r del centro de rotación, que se mueve con una cantidad de movimiento p, ¿sí? El momento angular se define como el producto vectorial entre el vector posición r y el vector cantidad de movimiento. Ese es el producto vectorial. Y a su vez recordamos que el vector cantidad de movimiento era masa por velocidad. No sé si se acuerdan, esto es unidad 6. Entonces, estoy definiendo eh, momento angular, ¿sí?, de una partícula, y lo estoy calculando a partir de su vector de posición y su vector de cantidad de movimiento. Tengo que hacer el producto cruz, ¿sí?, o producto vectorial. Si yo desarrollo el producto vectorial, lo que me va a quedar es la expresión de acá abajo, la magnitud del momento angular, ¿sí? La cantidad de movimiento angular es la masa de la partícula por la velocidad de la partícula por el módulo de R por el seno de un ángulo φ. Ese ángulo φ es el ángulo que forma R con P. No sé si lo ven acá. Y esto creo que es álgebra. Producto vectorial. De nuevo, no sé cómo están con producto vectorial. Pero hay una forma de establecer la dirección del vector resultante acá del momento angular a partir de la regla de la mano derecha. No sé cómo andan con eso, ¿sí? Después repasen producto cruz, porque ya lo hemos visto el producto vectorial, lo vimos acá y lo vimos para momento de torsión, ¿sí? Entonces repasen producto vectorial. Y les dejo acá pendiente una preguntita, les pregunto si el momento angular puede ser negativo o nulo. ¿En qué condiciones yo podría tener un momento angular negativo o nulo? Esto le va a quedar a ustedes de tarea para que averigüen, ¿sí? Me voy, momento angular para un cuerpo rígido. Tengo un sólido rígido acá en forma de disco, ¿sí? Tomo una partícula cualquiera, una partícula de masa m sub i, ¿sí?, que se ubica a una distancia r del eje de rotación. Esa partícula tiene una velocidad, ¿sí?, una velocidad lineal, está girando con una velocidad lineal determinada, eh, y voy a calcular el momento angular para esa partícula, ¿sí? Miren acá, el momento angular, voy con esa ecuación, me había quedado esa expresión, ¿sí? M por B por R por el seno de phi. ¿De dónde saqué esta expresión? Porque ahora la cambié por esa expresión. M por B, esto sería velocidad lineal. Este sería mi BI, ¿sí? La estoy relacionando con la velocidad angular a partir del radio, ¿sí? O sea que este valor de B, que yo tengo acá en la expresión anterior, ¿sí?, lo reemplacé ahora en función del radio y la velocidad angular, ¿sí? Voy a juntar R con R, me va a quedar R cuadrado, me va a quedar M por R cuadrado por omega. Eso también es otra forma de calcular el momento angular, ¿sí? Si yo quiero saber el momento angular total de ese disco, ¿sí?, lo que debería hacer es calcular el momento de todas las partículas que componen ese disco, ¿sí? De esta forma, calculo el momento angular de todas las partículas y lo sumo, ¿sí? Son infinitas partículas que lo componen, calculo el momento angular para todas las partículas. ¿Por qué acá en vez de poner en función de la velocidad lineal, lo estoy poniendo en función de la velocidad angular? No sé si se acuerdan, la semana pasada yo les conté que la velocidad lineal
¿sí? De cada una de las partículas dependía del radio. Mientras más lejos me encontrara yo del centro acá, del eje de rotación, mayor era la velocidad lineal. Entonces, no todas las partículas están a la misma distancia, ¿sí? Entonces, la velocidad lineal de todas las partículas que componen ese disco no es la misma, no necesariamente es la misma. Para que sea la misma, tiene que estar a la misma distancia r. Pero lo que sí era constante para todas las partículas era la velocidad de giro. Todas las partículas de ese disco están girando con la misma velocidad angular. Por eso es que pongo todo en función de la velocidad angular, porque sé que va a ser la misma para todas las partículas que están girando. No sé si se dieron cuenta, pero todos los factores tienen su índice I menos la velocidad angular. Esto quiere decir que es la masa de la partícula I, ubicada a una distancia r, ¿sí? Del eje de rotación, a una distancia RI, la partícula está RI. Eh, y la velocidad angular no le pone sub I. ¿Por qué? Porque es la misma para todas las partículas, ¿sí? Yo calculo el momento angular de las infinitas partículas que componen este disco, lo sumo, y lo que obtengo es el momento angular total de ese sólido, ¿sí? ¿A dónde voy con todo esto? Cuando yo sume, ¿sí?, los momentos angulares individuales de cada una de las partículas, me va a quedar acá entre paréntesis la sumatoria de todos los m sub i, de todas las masas de cada una de las partículas por cada una de las distancias de cada partícula al centro de rotación, y eso, ¿sí?, m por r cuadrado era el momento de inercia, ¿sí? De nuevo, todo lo que es deducción, no se asusten, me lleva a mí a una ecuación final que es la que voy a usar. ¿Qué ecuación voy a usar o qué conclusión tengo de esto? Que el momento angular es igual a I por omega. Y recuadra. Esa es la ecuación que quería obtener, ¿sí? De toda esta deducción que hice, es para llegar a esa ecuación. Momento de inercia del sólido por velocidad angular del sólido, ¿sí? Tanto la velocidad angular como la cantidad de movimientos se pueden expresar de manera vectorial, y cuando yo hago acá el cálculo, puedo determinar la dirección, tiene la misma dirección, y puedo determinar la dirección usando la regla de la mano derecha. Estos son solamente a modo de ejemplo, como para que lo vean, ¿sí? Qué dirección y sentido tienen esos vectores, siempre tienen la misma dirección y sentido. Lo que hago es, con los dedos, ¿sí?, de la mano derecha, con los dedos, ¿sí?, simulo el sentido del movimiento. Acá tengo una rueda que está girando en sentido antihorario, ¿sí? Hacia donde apunta el pulgar es el sentido de los vectores, velocidad angular y cantidad de movimiento angular, o momento angular, mejor dicho. Acá, si la rueda está girando en sentido horario, ¿sí?, yo lo que tengo que hacer es, con mis dedos, simular ese sentido, y el dedo pulgar me indica la dirección y sentido de los vectores omega y L. Esto solamente a modo de ejemplo como para que lo vean. Pero me quedo con la ecuación acá recuadrada, ¿sí? Este es un momento angular de un sólido rígido que está rotando. Acá esto es un resumen de lo que era un sistema no aislado, lo que les había contado hace un ratito, ¿sí? Sistema no aislado quiere decir que existe un momento de torsión neto, ¿sí? Existe un momento de torsión neto debido a la presencia de fuerzas externas, ¿sí? Hay fuerzas externas que están produciendo rotación, que están generando un momento de torsión neto. En ese caso, el sistema es no aislado, ¿sí? Esto para que recuerden. Y le dejé esta expresión, el cálculo de esto ya era como muy tedioso, no lo quise poner porque por ahí cuando hay deducciones se marean un poco y no tiene sentido, ¿sí? Pero en conclusión, el momento de torsión resultante debido a fuerzas externas, ¿sí?, es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular en función del tiempo, ¿sí? No lo vamos a usar más que para después hacer otra, o sea, a esto lo voy a dejar acá pendiente, ¿sí? Esta expresión la voy a dejar pendiente. Va a cobrar sentido cuando veamos sistema aislado, ¿sí? Lo dejo acá, no se me mareen con esto. Vamos a ver ahora sistema aislado y voy a retomar este concepto. Sistema aislado. Dijimos que un sistema era aislado en movimiento traslacional cuando no había ninguna fuerza neta exterior actuando sobre el sistema. En el caso de rotación vamos a considerar que el sistema aislado, si el momento de torsión externo neto es cero, ¿sí?
En ese caso, la cantidad de movimiento angular se conserva. Y la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final. ¿Sí? Entonces yo voy a poder igualar esos dos términos. Un ejemplo de conservación de cantidad de movimiento angular es, por ejemplo, el caso, no sé si vieron, de los patinadores, ¿sí? Que cierran los brazos y aumenta la velocidad de rotación, ¿sí? Ahí tengo un caso en el que se conserva el momento angular. Para que esto sea cierto, miren acá el ejemplo está puesto a propósito de una patinadora sobre hielo. Por ejemplo, no tiene que haber fuerzas externas actuando, no tiene que haber rozamiento, no tiene que haber fricción, ¿sí? Eh, la única fuerza que está actuando, las únicas fuerzas que están actuando sobre la bailarina son su peso y la normal, pero ambas pasan por el eje de rotación, por lo tanto no producen momento de torsión, ¿sí? Entonces, en ese caso, la cantidad de movimiento angular se conserva. ¿Qué quiere decir? Que dijimos hace un ratito que cantidad de movimiento angular era I por omega, ¿sí? Momento de inercia por velocidad angular. Momento de inercia inicial por velocidad angular inicial igual a momento de inercia final por velocidad angular final, y eso tiene que ser constante. Siempre y cuando, repito, el sistema esté aislado, ¿sí? ¿Qué va a pasar qué va a pasar entre el ejemplo, por ejemplo, acá de la bailarina con los brazos desplegados y la bailarina con los brazos juntos? El momento de inercia cambia, ¿sí? ¿De qué dependía el momento de inercia? El momento de inercia, vuelvo acá de nuevo, ¿se acuerdan? Era la sumatoria de las masas individuales de cada partícula por la distancia de que se ubica cada partícula del eje de rotación del cuadrado, ¿sí? Yo sumaba cada una de las partículas que constituían un objeto o un cuerpo, ¿sí? Y lo que calculaba a partir de eso era el momento de inercia. En el caso de la bailarina, ¿sí? Es una bailarina que está formada también por un montón de partículas, cada una de ellas está alejada a una distancia r del eje de rotación, ¿sí? Entonces acá tengo todas las partículas de los brazos, ¿sí? De este lado también. Cuando ella cierra los brazos, ¿qué hago? Acorto, acorto las distancias r, ¿sí? Vuelvo de nuevo acá. Si yo cierro los brazos, esta distancia r es más chiquitita, ¿sí? Esta distancia r es más chiquitita. Entonces, ¿qué va a pasar con el momento de inercia si la masa no cambia y las distancias r son más chiquititas? El momento de inercia va a disminuir. Y acuérdense que el momento de inercia tenía que ver, o sea, se relacionaba con la resistencia de un objeto a girar. Entonces, al disminuir el momento de inercia, ¿sí? Va a tener menos resistencia a girar. ¿Y qué va a pasar con la velocidad angular? Va a aumentar, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de la figura, acá tengo un momento de inercia final menor, por ende tengo una velocidad de giro mayor, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea igual al inicial. ¿Estamos? Entonces, al inicio tengo grande el momento de inercia, chica la velocidad angular. Y al final tengo chico el momento de inercia, grande la velocidad angular. Esto es para que se compense la igualdad, ¿sí? Yo no puedo cambiar el momento de inercia sin cambiar la velocidad angular, si no, no voy a poder mantener la igualdad. Esto como contenido es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Yo lo que les puse a continuación es como un repaso de lo más importante, ¿sí? Eh, ¿Alguien tiene dudas de lo que vimos hasta ahora? ¿Me quieren preguntar algo? Y si no, tengo acá un par de ejemplitos como para ir viendo otros ejemplos, a ver cómo voy aplicando, cómo calculo el momento de torsión, qué fuerzas sí generan, qué fuerzas no generan. Paso a los ejemplos. ¿Se entendió esto de cómo cambia el momento angular? O sea, ¿por qué un bailarín aprovecha este concepto, ¿sí? Para aumentar la velocidad de giro. Acuérdense que esto yo lo puedo representar como si fueran muchas partículas, ¿sí? Si yo las acerco al eje de rotación, disminuyo la distancia r y disminuye el momento de inercia. Entonces va a girar más rápido, ¿sí? Bien, voy entonces con un par de ejemplos. Miren acá, en la guía de trabajos prácticos también tienen ejercicios donde tienen un cilindro, ¿sí? Y dos bloques conectados. Hay ejercicios como este tipo, en el que la polea gira, un bloque sube y un bloque baja, ¿sí? Imagínense, miren, que en este ejemplo el bloque M1 desciende y el bloque M2 sube.
M1 baja, M2 sube. La cuerda no resbala, o sea, no resbala la cuerda, sino que esta polea en forma de cilindro gira. ¿Sí? Este sería el sentido de movimiento del sistema. M2 subiendo, M1 bajando, la polea girando en sentido antihorario. A ver, repaso rápido. Para el bloque 1 y el bloque 2, ¿qué ecuaciones voy a tener que considerar? ¿Traslación o rotación? Me van contando, a ver qué piensan. ¿Traslación o rotación? Traslación. Traslación, bien. Para los bloques traslación se trasladan de manera vertical. Y Para para la la polea, rotación, rotación, exactamente. Entonces vamos con la polea, que es lo nuevo, ¿sí? ¿Qué fuerzas están actuando sobre la polea que le van a producir rotación? Lo que está actuando sobre la polea son las cuerdas. Acuérdense que no le voy a poner peso, porque no es la fuerza peso, sino la fuerza tensión la que va a ser la responsable de que esa polea gire, ¿sí? La tensión en la cuerda 1 y la tensión en la cuerda 2. En el caso de sistemas donde las poleas no son ideales, las tensiones en ambos lados de la cuerda son distintas. Ojo, en la unidad 4 consideramos poleas ideales, donde la masa de la polea era despreciable, y podíamos considerar que las tensiones de ambos lados eran iguales. Hay un ejemplo que se llama la máquina de Atwood. En ese caso las tensiones son iguales, pero porque la polea es ideal. Ojo acá, ya la polea no la puedo despreciar, está girando, está participando acá del sistema, ¿sí? Y en ese caso tengan mucho cuidado, las tensiones son distintas. Si yo tuviera que armar la ecuación para la polea, ¿qué me interesaba plantear? A ver si se acuerdan. Tenía que plantear sumatoria de los momentos de torsión, ¿sí? ¿Y a qué era igual esto? Esto era igual a I por alfa, y también era igual a otra cosa, a F eh, por por D. el radio, por el seno del ángulo. Bien, era igual, el momento de torsión era igual a la fuerza por el brazo de palanca. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas fuerzas tengo actuando sobre la polea? Tengo actuando T1 y tengo actuando T2. Tengo dos fuerzas. O sea que acá yo cuando calculo el momento de torsión neto tengo que calcular el debido a las dos fuerzas que están actuando. ¿Sí? Miren, lo voy a borrar. ¿Se oponen o no? Ahí vamos, eso les quería preguntar. Voy a tener el momento de torsión de la fuerza tensión 1 más el momento de torsión de la fuerza tensión 2. ¿El sentido de giro que produce T1 y T2 es el mismo o producen giros opuestos? ¿Qué piensan? Giros opuestos. T1 es antihorario y Bien, T2 es horario. bien. Si yo solamente aplicara la fuerza T1, es como el ejemplo que les puse de la ruleta hace un ratito. Si solamente aplicara T1 del lado izquierdo, ¿sí? El sentido de giro que produce esa fuerza T1 es acá. T1 produce giro antihorario, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule, me va a quedar momento de torsión de T1, es la fuerza T1 por el brazo de palanca de T1. ¿Cuánto vale el brazo de palanca de T1? Es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza, la recta de acción de la fuerza, mejor dicho, y el eje de rotación. Vale R1, ¿estamos de acuerdo? R1. Y la fuerza T2, ¿qué sentido de giro produce? Si solamente estuviera aplicada T2, ¿hacia dónde giraría la rueda? Horario Horario. Horario. negativo. El sentido horario le vamos a poner el signo menos. Es el módulo de la fuerza T2 por su brazo de palanca. Entre la recta de acción de T2 y el centro de rotación, la distancia o el brazo de palanca vale R2. ¿Ven lo que hice para la polea? Planteé las dos fuerzas. Tengo que tener dos términos porque tengo dos fuerzas aplicadas. En el ejemplo que vimos antes, teníamos una sola cuerda, por lo tanto teníamos un solo término, ¿sí? Entonces, para la polea planteo sumatoria de momento de torsión. Y para los bloques, acá todo lo que les dije recién lo copié acá. Traslación. Para el bloque traslación, ¿el bloque 1 sube o baja? En este ejemplo dijimos Baja. que desciende, ¿sí?
¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque 1? Tengo la tensión en la cuerda, esa cuerda se llama T1 del lado izquierdo, y tengo el peso del bloque, peso 1. ¿Cómo me va a quedar la ecuación del bloque? Me queda tensión positiva, peso negativo. ¿Ven acá? Tensión positiva, peso negativo. Como está bajando, me queda menos M1 por aceleración tangencial. El signo menos es de la aceleración, ¿sí? El signo menos es de la aceleración tangencial, no es de la masa. Ojo, ese signo menos es de la aceleración del bloque. ¿Qué les dije con respecto a la aceleración tangencial y la angular? Les dije que siempre las vincularan. Entonces, en vez de poner aceleración tangencial, la voy a reemplazar por alfa por r. La aceleración tangencial es alfa por r, la angular por el radio, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para el bloque 2. El bloque 2 está subiendo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un bloque que sube y un bloque que baja? Sobre el bloque 2 también está actuando la tensión en la cuerda, que se llama T2, y el peso del bloque. Tensión positiva, peso negativo, ¿sí? Me fijo hacia dónde apuntan. El bloque 2 está subiendo, por lo tanto su aceleración es positiva. ¿Ven? Acá le puse, no lo puse, pero no hace falta, pero les aclaro que es positiva. No me conviene dejar aceleración tangencial, me conviene poner todo en función de la aceleración angular. Por eso que les había agregado hace un rato esa ecuación, que la aceleración angular, perdón, que la aceleración tangencial era igual a la aceleración angular por el radio. Entonces siempre pongan todo en función de una, ¿sí? Acá puse todo en función de la aceleración angular. Y me va a quedar un sistema formado por todas estas ecuaciones que escribimos ahí. Y en función de eso ya puedo empezar a resolver lo que me están pidiendo, ¿sí? A estas dos ecuaciones de acá les dije que les convenía tenerlas igualadas, ¿sí? Momento de torsión neto igual a momento de torsión neto, puedo igualar esas dos ecuaciones. Esto es a modo de repaso, ¿sí? Después acá tienen un ejercicio de la guía, está resuelto, lo paso rápido porque está todo explicado. Y lo que no tengo resuelto, quiero que lo veamos. Ah, no, esperen, este es un ejemplo. Este no es de la guía, por eso lo quería mostrar. Este ya me fui. Acá. Miren, este es un ejemplo como para que integremos todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Dice, una caja de masa M cuelga del extremo libre de un cable enrollado en el borde exterior de una polea, como se muestra en la figura. La polea es un disco uniforme de momento de inercia I igual a 1/2 por M por R cuadrado, y le da como dato la masa y el radio de la polea. Gira sobre cojinetes sin fricción. La caja recorre 12,6 metros en los primeros 3 segundos partiendo del reposo. Y les pide calcular la masa de la caja en kilogramos, ¿sí? Entonces, en este tipo de ejercicios tengo que identificar un sistema, ¿sí? Formado por una caja o un bloque y un cilindro, ¿sí? Que va a actuar como polea. Yo les había dicho la semana pasada que tuvieran mucho cuidado cuando transcribieran los datos para que no se les mezclara lo del cilindro con lo del bloque. Y que la masa del cilindro, miren, le pongo M mayúscula y a la masa del bloque le pongo M minúscula. Ojo con eso, no se les va a confundir. Miren lo que hago acá, lo muestro rapidito, solamente para que repasemos las ecuaciones a ver cómo las vamos a usar. Tengo como dato la masa del cilindro y el radio del cilindro. Y me dice que tiene forma de disco uniforme. Si yo conozco la forma de la polea, conozco su masa y conozco su radio, puedo calcular el momento de inercia, ¿sí? A partir de las ecuaciones que vimos la semana pasada para los momentos de inercia de los distintos sólidos, ¿se acuerdan? Que había como una tablita. Bueno, acá me lo dieron como dato, ¿sí? Si no, podría haber ido tranquilamente a la tabla y sacarlo de ahí. Calculo el momento de inercia del cilindro, ¿sí? Después, del bloque me dieron como dato cuánto desciende y el tiempo, ¿sí? Cuánto desciende y el tiempo son parámetros característicos de cinemática. Esto es desplazamiento y tiempo. Desplazamiento y tiempo son parámetros cinemáticos, ¿sí? Y el bloque se mueve ¿cómo? Se mueve con movimiento rectilíneo. ¿Estamos de acuerdo que se mueve en línea recta ese bloque?
y con aceleración tangencial constante. ¿Qué tipo de movimiento se caracterizaba por ser en línea recta con aceleración constante? Era el MRV. O sea que para el bloque valen todas las ecuaciones de MRV. Esto no sé si se los dije antes, pero anótenlo por ahí. En un sistema de este tipo, para el bloque valen todas las ecuaciones de MRV y para el cilindro valen todas las ecuaciones de MCV. O sea que yo puedo trabajar con toda esa familia de ecuaciones. Si yo conozco el desplazamiento, me voy a la ecuación de posición, ¿sí? Acá lo único que hice fue cambiar X por S. Es lo mismo, ¿sí? Desplazamiento es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por aceleración tangencial por tiempo cuadrado. Si conozco el tiempo y el desplazamiento, considero que parte del punto cero y que la velocidad inicial es cero porque parte del reposo. ¿Qué voy a poder calcular de acá? Voy a poder sacar la aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración del bloque. Y yo les había contado que la aceleración del bloque está vinculada con la aceleración de la polea mediante el radio. Teniendo una aceleración, calculen inmediatamente la otra, ¿sí? Entonces calculo la aceleración tangencial del bloque y la aceleración angular de la polea, ¿sí? Entonces con una calculo la otra. Bueno, cambio acá, me voy a las ecuaciones de dinámica. Todo lo que hicimos ahora era tratar los datos para sacar aceleración. Miren lo que hice acá. Dibujé la polea que está girando alrededor de un eje que pasa por su centro, ¿sí? Y dibujé el bloque. Lo repito de nuevo porque ya les dije que era un error muy común. La fuerza que actúa sobre la polea que le está haciendo girar es la fuerza que ejerce el cable y se llama tensión, ¿sí? Y el objeto, el bloque, está a su vez sostenido por el cable, ¿sí? Por la fuerza tensión y sometido a su propio peso. La polea tenía peso y tenía una fuerza normal que le ejercía el punto de apoyo, pero no las considerábamos porque no producían momento de torsión. O sea que estas fuerzas yo no las voy a considerar en la sumatoria de momentos, solamente voy a considerar la fuerza tensión. Puedo empezar con la polea o con el bloque, con cualquiera de los dos, pero tengo que escribir las ecuaciones para ambos, ¿sí? Para la polea teníamos dos. Momento de torsión igual a I por alfa, y a su vez sabíamos que el momento de torsión era la fuerza por el brazo de palanca. La fuerza se llama tensión. Y yo les había sugerido, pero no era obligación, igualar esas dos expresiones. Si yo las igualo, me queda que momento de inercia por aceleración angular es igual a tensión por el radio. Para la masa M, tengo tensión positiva, peso negativa, aceleración negativa porque desciende, aplico ecuación de dinámica, tensión menos peso igual a menos m por aceleración tangencial, este menos es de la aceleración, no se olviden, ¿sí? Tengo la ecuación de la polea, tengo la ecuación del bloque, puedo despejar, esto ya es opcional también, ¿sí? Puedo despejar la tensión de ambos e igualar, ¿sí? Esto fue lo que hice yo. Y a partir de la igualación calculo la masa del bloque. Después revísenlo a esto, ¿sí? Esos son ejercicios clásicos de dinámica rotacional donde tienen un sistema formado por una polea y un bloque, o por una polea y dos bloques, ¿sí? Revisen eso, ¿sí? El planteo, si se fijan, es exactamente igual. Planteo para la polea, planteo para los bloques. ¿Qué tengo que tener cuidado si el bloque sube o el bloque baja? ¿Sí? Y tengo que tener cuidado también con las fuerzas que están produciendo rotación en el cilindro. Supónganse acá, y ya los voy liberando, supónganse que yo quisiera que en este mismo ejemplo yo quiero que el bloque suba. Así como está, ¿es posible que el bloque suba o no? ¿Qué piensan? En este sistema, así como yo lo mostré acá al principio. Así como está. ¿Es posible que ese bloque suba? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No tengan miedo, no estoy viendo quién me responde. Si me quieren responder, no estoy asociando respuesta con nombre. Así que pueden responder cualquier cosa. ¿Puede Sí, puede subir? ser que el A ver, profe una fuerza. claro, desde el suelo empiece a subir. Claro, pero si yo lo quiero hacer subir, ¿qué tengo que hacer? Tendría que haber una fuerza opuesta a la tensión.
tendría que tener otra fuerza. Así como está, no va a subir. O sea, si yo libero el sistema, esto va a empezar a bajar, ¿sí? Si yo no quiero que, si al revés, yo quiero que suba, ¿sí? Lo que tengo que hacer es aplicar otra fuerza que produzca una rotación contraria a la de la tensión. La tensión me estaba haciendo girar en sentido antihorario, ¿sí? Si yo quiero cambiar el sentido de rotación, tengo que aplicar sí o sí otra fuerza, una fuerza externa F. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo me quedaría la ecuación para la polea? Si yo ahora quiero que el sistema suba, que quiero cambiar el sentido. No lo va a hacer por sus propios medios, tengo que obligarlo, ¿sí? Lo voy a obligar con una fuerza externa. Ahora, cuando yo planteo el momento de torsión neto para la polea, ¿quiénes van a participar del momento de torsión? Va a participar la tensión y va a participar la fuerza F. ¿Sí? Voy a tener dos momentos de torsión. Profe, ¿y esa fuerza F no tendría que ser menos la fuerza F porque está en sentido horario? Yo acá le puse positivo porque armo la sumatoria de momentos. Cuando Ah, yo ok. reemplazo, ahí está muy bien lo que me dijiste. ¿Cómo me quedaría esa reemplazada? La tensión me quedaría tensión por el radio porque está aplicada justo a una distancia R del centro. Y para la fuerza F, negativo, perfecto, lo que me dijo mi compañera, por R porque está aplicada también a una distancia R. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, supónganse, a ver, me dicen la hora porque no tengo conmigo reloj ahora y no quiero salir de acá para ver la hora. Las 10:54, Bien, lo último, 55. último ejemplito. Entonces, ¿se entendió acá? Si yo quiero cambiar el sentido de movimiento de giro, tengo que aplicar una fuerza externa. Esa fuerza va a participar de mi balance acá, mi sumatoria de momento de torsión, pero produciendo un giro contrario, un giro horario, por eso le pongo el signo menos. ¿Sí? ¿Qué pasaría, último ejemplo, y ya ya los voy liberando? ¿Qué pasaría si yo ahora también, lo mismo que recién, le quiero cambiar el sentido de giro? Quiero que esto gire al revés y que el bloque suba. Imagínense que estos tienen muchos rayitos. Fíjense que es como una rueda de bicicleta, imagínenlo de esa forma, ¿sí? Y yo le voy a aplicar una fuerza F, pero no se la voy a aplicar a la periferia. Voy a cambiar el color de tinta. Imagínense que yo la fuerza la aplico acá, ¿sí? Vamos a poner que la apliqué hacia abajo. Puede ser que la fuerza aplicada no esté en la periferia, como en el ejemplo anterior, puede ser que esté más cerca del centro. ¿Es posible? Sí, lo agarré de ese rayo y lo hice girar desde ahí, ¿sí? ¿Cómo me quedaría la ecuación de momento de torsión? Momento de torsión neto. Tengo la tensión por el radio, porque la tensión está aplicada a una distancia R del centro, ¿sí? Acá tengo la tensión. Y la fuerza F, produciéndose en giro horario, negativa. ¿Cuánto va a valer? ¿Puedo poner R acá? No, debería ser R sobre, no sé, 2 si justo lo hiciste a la Realmente, mitad. bien. Tengo que tener cuidado donde aplico la fuerza, porque esa distancia, ¿sí? Es la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación. Entonces, cuidado ahí, ¿sí? Supónganse que esté a la mitad. Si está a la mitad, me quedaría R sobre 2. ¿Sí? Entonces, es importante dónde está aplicada la fuerza, ¿sí? Por lo general, siempre está aplicada a la periferia. Pero en el caso de que yo la corriera la fuerza, ¿sí? Cambia y ya no tengo más R acá. Tengo que tener cuidado a ver a qué distancia apliqué la fuerza desde el punto de aplicación y el eje de giro, a qué distancia apliqué, ¿sí? ¿Qué distancia hay ahí? Bien, esto me parece que es todo por hoy. Detengo acá la grabación.